De la Sonora Santanera, interpretado en dúo con Cristian Castro. ¿Se acuerda del señor Sierra cuando bailaba de cartoncito con un exgobernador? Bueno, acompañaba a un exgobernador a bailar allá. Sí, yo no bailaba. No bailabas con él, pero decía, vamos a bailar de cartoncito en la carretera allá, ¿cómo se llama? El perro rojo, el perro... Donde hicieron el mejor bulevar de Valles. ¿Cuál hizo? Tu protegido Beto el Millonario hizo una porquería de obra. Ahí está haciendo una porquería de obra en la Valle de Naranjo también. No dijiste que era el mejor bulevar. No. Hay testigos. Bueno, miren. A ver, rápido. Ayer apareció en el Universal, sección San Luis Potosí, un reportaje muy bonito que habla de mi pueblo, Canoa San Luis Potosí. Y es una ruta que hay de las canoas al Puente de Dios que están utilizando mucho. Se van sobre las vías, pasan por el Espinazo del Diablo, pasan por la Poza Azul, son 20 kilómetros y está bien padre. Yo de chavito, todos los días estaba esperando que se cayera un vagón de ferrocarril ahí en el Espinazo del Diablo para ir a traernos el frijol, el maíz, el aceite y todo lo que pasaba por ahí. Entonces, pues había que... Eres un ave de rapiña. Saludos al Billy Ríos, que va rumbo a Tamazopa, homenaje de René Isidoro García, el gran René Isidoro García. Le van a hacer un homenaje hoy. Un saludo al maestro René Isidoro, al profe René Isidoro García. Y bueno, a toda la gente que nos está escribiendo y enviando sus saludos. Gracias. Pero bueno, a ver, eres malo como la carne de puerco. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Osvaldo Ríos. Mi querido Osvaldo, ¿qué le hicieron al presidente? ¿Por qué tan enojado? Cuarta semana que cae en popularidad. El tema de Juárez, el tema de la corte, en fin, el presidente ya está empezando a ver la realidad, ya está enojado. En una de esas, ¿nos puede dar la sorpresa de desaparecer los poderes de la Unión? Yo creo que ese punto, buenas tardes Samuel, Chuy, ese punto yo creo que todavía podría estar un poco lejano por mera sensatez. Yo espero que aún en sus peores momentos de iracundia, el presidente conserve la serenidad republicana, ahí sí, para no descomponer el orden constitucional. Pero efectivamente está muy molesto el presidente porque ha acumulado reveses importantes. Todo comenzó en una fatídica mañana en la que la Corte alcanzó una votación de 8 ministros a favor de declarar inconstitucional el plan B militar, ¿no?, que había sido adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, y que al principio esta iniciativa había considerado desde el principio que el presidente decía que la Guardia Nacional debería tener mando militar. En comisiones el Senado modificó que podría tener formación militar, capacitación militar y demás, pero que su mando tendría que ser civil. Entonces ahí salieron con un poco la chicanada de nombrar como titular a un militar pero en retiro, y entonces decir el presidente no está en funciones de militar, por tanto no es militar, cuando evidentemente lo era. Y ya finalmente pues lo que hicieron fue una modificación a la ley para adscribir ya formalmente la Guardia a la Sedena, cosa notoriamente inconstitucional que vulneraba el acuerdo parlamentario que permitió que incluso la oposición votara a favor de que se creara la Guardia Nacional, porque pues era la idea que iba a ser civil desde el principio. Y bueno, pues no se dio. Una votación muy interesante, Samuel, Jesús, porque nos revela cómo está la composición política de la Corte, es decir, 8 ministros van a defender la Constitución y 3 ministros van a defender al presidente, aún en las condiciones más absurdas, como fueron las maromas jurídicas del ministro Saldívar, diciendo que la Guardia Nacional no se militarizaba, aun cuando la adscribieran a Sedena, porque el jefe máximo de la Sedena no es el secretario de la Defensa, sino que encima de la Sedena, o sea, arriba del mando del general Crescencio Sandoval, está el presidente como comandante supremo, que él sí es civil. Bueno, pues entonces todos somos civiles, ¿no? No hay militares, porque también el secretario de la Defensa, aunque sea general y aunque tenga todas las medallas en el pecho que se pone ahí de parafernalia y de ropel, pues también sería civil, ¿verdad? Porque pues tiene un jefe civil. No, pues es militar evidentemente. Pero llegó a ese grado de digamos, llamémosle de manera eufemística, esta
funambulismo político, ¿no? Este acto de malabarismo que hizo Saldívar, pues no le alcanzó y nada más votaron con él Loreta, Saldívar y la innombrable y plagiaria ministra Norma Esquivel. Entonces, primer revés. Y segundo revés, que creo que es el que más le dolió y digamos, colocó feamente, que es la decisión de la DEA de haber dicho que lograron infiltrar al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa, que están investigando a los Chapitos y que la DEA podría intervenir para capturar unos capos en territorio nacional sin previo aviso de la autoridad mexicana. Y bueno, pues ayer el presidente dio un discurso de defender la soberanía del territorio nacional ante cualquier amenaza extranjera de detener a un capo. Y entonces, pues bueno, ya, así como defendimos la soberanía alimentaria, la soberanía energética, pues ahora el presidente está defendiendo la soberanía narca, que nadie toque a sus chapitos y a sus narcos y demás. Y bueno, pues penoso que un presidente que juró defender la Constitución y que firmó tratados que suscribió ser presidente de un país que ha suscrito tratados internacionales en combate de cárteles de la droga, esté tan indignado porque se ejecutan esos compromisos de detener a presuntos delincuentes que se dedican a la venta de drogas. Es interesante esa postura que refieres, Osvaldo, en dos sentidos. Primero, efectivamente la respuesta de todos estos años ha sido que cuando al presidente no le dan la razón son corruptos. En este caso, pues ya llamó corruptos a los ministros de la Corte. Y segundo, llamar al pueblo de México a defender la intervención extranjera en este asunto, ¿todavía le dará resultado al presidente? ¿Todavía será efectivo? ¿Todavía le creen sus seguidores en este sentido, Osvaldo? Yo creo que confunden mucho, o sea, los términos de la discusión. Él no les dice, evidentemente, que la Corte, con la decisión que tomó, ejerce un contrapeso de defensa de la Constitución. Sí. Aunque él piense que son corruptos, que evidentemente es una infamia, es una calumnia. O bien decir que defiende el territorio nacional, pero no les dice que es ante una detención de un narcotraficante o un delincuente de interés internacional para la DEA o el FBI. Entonces, pues yo creo que sí, hay mucha gente todavía ignorante, manipulable y fanática en este país, si no hubiera ganado como ganó, que no le importa que este tipo de dislates verbales del presidente, que son, digamos, vejatorios de su propia investidura, ¿no? O sea, el presidente, cuando defiende al narcotráfico como un asunto de soberanía nacional, creo que nos agravia a todos, porque no todos somos delincuentes, ni todos simpatizamos con la idea de que se aliente la delincuencia, sea apología de la delincuencia. Pero creo que hay mucha gente que en su ignorancia, en su manipulación o en su fanatismo, que podría seguir apoyando a un presidente, haga lo que haga. Bueno, ya vimos videos de sus hermanos recibiendo dinero, vemos que sus hijos viven en residencias en Houston, su hijo nació gringo, ¿no? O sea, ni siquiera nació aquí, se siguen atendiendo en clínicas privadas de lujo, y la gente no se da cuenta del abuso. O sea, vimos a la diputada federal Andrea Chávez, subió un video, una foto que se hizo viral, en una camioneta Suburban blindada. Dice, no es mía, me la prestaron. O sea, ¿quién les cree este tipo de lujos? Ayer subí un video de la diputada federal Patricia Armendáriz insultando a indígenas lacandones, con maldiciones, con obscenidades. ¿Quién les cree que estos políticos que dijeron que iban a ser solidarios, sensibles y empáticos con los pobres o con la gente desplazada o excluir este país, y que los tratan de la peor manera? Igual que el presidente, ¿verdad? Que no se reúne con las víctimas de los desaparecidos ni con los niños enfermos de cáncer, pero que sí defiende a los narcos, que sí defiende a la delincuencia, que sí regulariza autos chocolates, etcétera, que sí defiende la honestidad de personajes como Manuel Bartlett o sus hijos, sí, que son millonarios. Ese es el problema, Jesús, que haga lo que haga, sigue conservando una base social muy importante de gente que al presidente no le pide resultados ni le pide la verdad, sino más bien que siga aferrado a un discurso ya que como dogma de fe ya solamente creen ellos, pero que cada día afortunadamente creo que cada vez van más mexicanos abriendo los ojos, aunque sean todavía menos que la mayoría que todavía lo apoya.
Pues mi querido Osvaldo, nos quedamos con esta reflexión. Ahí tienes a la Secretaria de Seguridad Pública con toda la familia en la nómina federal, ganando millones de pesos y siendo los nuevos ricos de San Luis Potosí, los nuevos ricos de México. Ahí están, acomodados en puestos claves, con sueldazos, son los nuevos ricos. Imagínate, decía el presidente que no eran iguales, no, son peores. Ahí está el resultado de la cuarta transformación. Mi querido Osvaldo Ríos, te agradecemos mucho esa comunicación y nos escuchamos la próxima semana. Al contrario, Samuel, Jesús, un fuerte abrazo para todos allá en el estudio y nos vemos pronto. Hasta la otra semana. Gracias. Pues ya nos vamos. Jesús, amigos, Ismael Gómez en la producción, José Gómez en los controles técnicos, a todo el equipo allá en EMSA Valles, José Guerrín, a Julio y a todo el equipo que está al pendiente de esta producción. Cuídense mucho, sean felices, pórtense bien y si toman no manejen. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esto fue emsavalles.com Radio. Siga disfrutando de su fin de semana y lo esperamos de nuevo el lunes por la tarde con lo último de la noticia aquí en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.